Ben, boas tardes, grazas pola puntualidade. Bueno, eu estou bastante emocionada, debo dicilo, xa yo dixen a ela, sei que estas cousas sempre molestan un pouco, pero para as persoas que vimos dos estudos ibéricos, de alguna maneira, por chamarlle de algún xeito, unha etiqueta que tamén en si mesma é discutida e discutible, pois yo lavanlle case un mito intelectual. Sé que iso non é un oxímoron, pero bueno, en fin. Yo é catedrática do Departamento de Lingua Española Portuguesa na New York University e é especialista en literatura española do século XIX e do século XX, prestoulle especial atención á novela realista e nesa condición de boa coñecedora desa etapa da nosa cultura está hoxe aquí, pero na súa xa longa traxectoria científica e intelectual, Yola Vangi interesouse tamén polo cine, pola fotografía e a cultura visual, polos estudos de xénero, pola memoria da guerra e o franquismo. Creo que está a piques de sair un libro sobre unha especie de historia intelectual do franquismo, se non me equivoco. ¿Sí? No es exactamente eso, pero por ahí. Bueno, da guerra tampouco. No. Bueno, pues despois me explicarás. No lo he empezado a escribir, pero... Bueno, entonces non está tan anunciado, ou está anunciado, pero non vai tan pronto. E interesouse tamén polas teorías das emocións e dos afectos e a interpretación destes no contexto da cultura española. Sin máis, deixo a Yola Vangi coa súa intervención sobre un tema de novo tamén discutible e discutido sobre o que nos ilustrará a continuación. Grazas, Jo, polo esforzo de estar aquí e de acompañarnos estes días. Bueno, muchísimas gracias por esta bienvenida tan amable. Felicito a los organizadores de este congreso, que todo ha salido increíblemente bien. Yo estoy disfrutando mucho de esta semana. Además, he aprendido mucho. Entonces me pidieron hablar de feminismo y creo que no hay más remedio cuando hablamos del feminismo de Pardo Bazán que de hablar de las contradicciones. Pero las contradicciones de Emilia Pardo Bazán, quiero insistir, no me parecen un defecto, sino todo lo contrario. Lo interesante es siempre lo que no se deja encasillar. También hay que recordar que la obra de Pardo Bazán evoluciona. No se puede pedir a un escritor ser consecuente a lo largo de su carrera y menos a una escritora del siglo XIX, cuando las escritoras tuvieron que navegar un camino precario entre el respeto al decoro y la reivindicación del derecho de la mujer a ocupar un lugar en el espacio público. Pardo Bazán se destaca por ser una pionera de lo que hoy llamaríamos un feminismo de la igualdad. De eso ha hablado esta mañana Isabel Bourdieu. A diferencia del feminismo de la diferencia de concepción Arenal, para quien la mujer se definía por su afán de cuidar de los demás. En sus escritos sobre la mujer, que se multiplicaron a partir de su ensayo La mujer española, publicada en la Fortnightly Review inglesa en 1889, Pardo Bazán siempre rechazó el papel relacional de la mujer, que la consideraba solo como un apéndice de su padre, marido o hijos, y no como un ser independiente. La contradicción principal que se ha comentado con respecto a Pardo Bazán es la que existe entre sus opiniones progresivas sobre la mujer y su conservadurismo político. Una contradicción que me parece solo aparente, porque ella percibió con gran lucidez que el liberalismo político fue responsable de consolidar la diferencia sexual a lo largo del siglo XIX. En este sentido, Pardo Bazán anticipó el análisis de Walter Laqueur en su libro Making Sex, de la insistencia de la medicina moderna que emerge con la Ilustración en la diferencia radical
entre la constitución fisiológica del hombre y de la mujer, definidos ambos por sus órganos reproductivos. Una diferencia que fue aprovechada para reconciliar la nueva doctrina liberal de los derechos universales con la continuada subordinación de la mujer. Como lo explica Lacan, si antes la mujer se consideraba como la versión subdesarrollada de un tipo humano singular, idéntica pero inferior, las nuevas ideas médicas la definieron como igual pero diferente, lo cual venía a ser lo mismo. Pardo-Bazán hace una crítica importante de la medicina moderna, encarnada en el médico libre pensador Juncal, en sus novelas Los Pazos de Ulloa y La Madre Naturaleza. En la segunda novela, Juncal ha abandonado sus ideas médicas modernas a favor del respeto a la naturaleza, para la cual la salud o falta de salud no distingue entre los sexos. En un ensayo de 1892, Una opinión sobre la mujer, publicado en su revista Nuevo Teatro Crítico, Pardo-Bazán arremete contra el ginecólogo, el Marqués del Busto, por reducir a la mujer a sus órganos reproductivos, cito, como si fuera una gallina sumisa y ponedora, fin de cita. Hay que tomar en cuenta, como lo señala Isabel Bourdiel, que la derecha, en la juventud de Pardo-Bazán, el carlismo, posteriormente la derecha, ofrecía más oportunidades de activismo a la mujer que el liberalismo, que la confinaba al ámbito doméstico. La contradicción que me parece más difícil de resolver es la que existe entre el feminismo de Pardo-Bazán y su profesión de fe católica. En su monografía reciente, Denise Dupont ha tomado en serio su religiosidad hasta el punto de proponer, cito a Dupont, que las contribuciones de Pardo-Bazán al feminismo y al pensamiento y sociedad de finales del siglo XIX y principios del siglo XX hay que entenderlas en el contexto de su compromiso con el catolicismo, fin de cita. El análisis que hace Dupont de los escritos sobre el tema religioso de Pardo-Bazán, su biografía de San Francisco de Asís del 82, sus libros de viaje Mi Romería 88 y Por la Europa Católica 1902, además de sus opiniones sobre Tolstoy, es convincente. Para Dupont, el inicio de la carrera literaria madura de Pardo-Bazán se remonta no a su ensayo sobre el naturalismo, la cuestión palpitante del 83, sino a su estudio biográfico San Francisco de Asís, siglo XIII del año anterior. Dupont detecta en la obra de Pardo-Bazán en general un franciscanismo que privilegia la base corporal y material de la fe y del culto. La importancia de lo sensorial en la obra de Pardo-Bazán ha sido objeto de comentarios abundantes. Si Pardo-Bazán admira este aspecto de la visión religiosa de San Francisco de Asís, por lo contrario, critica el misticismo de Tolstoy por rechazar el cuerpo y la materia. Para Dupont, la imaginación católica de Pardo-Bazán consiste en, cito, una poética católica carnal, popular, litúrgica y social, fin de cita, que renuncia al yo, no para retirarse del mundo, el caso de Tolstoy, sino para hundirse en sus manifestaciones más humildes e incluso abyectas. Dupont dedica varias páginas a hablar de la dedicación de San Francisco a los leprosos y del momento en que Dios le pide besar a un leproso como un acto de amor. Los que habéis leído la novela La prueba de Pardo-Bazán
la segunda parte de Una cristiana de 1890, habréis reconocido el origen de la escena culminante, cuando la protagonista supera su repugnancia para besar en los labios a su marido leproso agonizante, como la expresión de un amor que es obra de su voluntad. Para Leopoldo Alas, cada vez más hostil a Pardo Bazán, esta escena final era sublime. Aunque Dupont no comenta la prueba, me parece interesante ver este final como un ejemplo del amor cristiano basado en lo corpóreo y lo material, que según Dupont es la base del cristianismo franciscano de Pardo Bazán. Confieso que para mí Una cristiana y La prueba son novelas fallidas por narrar el sacrificio heroico de Carmina Aldao a través de un narrador masculino de personalidad poco atractiva, fascinado por su caso. Susan Walter ha comentado la frecuencia en los cuentos de Pardo Bazán del uso de un narrador masculino para narrar la historia de una mujer cuya conducta podría parecer censurable, pero que el narrador termina por admirar. Para Walter, este uso de una voz masculina como marco narrativo confiere autoridad a lo narrado. Quiero dedicar el resto de esta charla al análisis de la última novela de Pardo Bazán, Dulce Dueño, de 1911, que termina con un acto de autosacrificio también extremo de parte de su protagonista femenina, pero tiene el mérito de ser la primera y única novela de Pardo Bazán narrada en primera persona por su protagonista femenina. Cuando decidí centrarme en esta novela para explorar la contradicción entre el feminismo de Pardo Bazán y su catolicismo, lo hice como un reto, pensando que una novela que termina de una manera tan horrible tenía que ser por lo menos interesante. Al leerla, confieso que por primera vez me pareció mucho más interesante de lo que esperaba, precisamente porque la narración en primera persona de parte de la protagonista nos ofrece una psicología femenina compleja vista desde dentro. Aunque Dulce Dueño es una novela poco leída hoy en día, ha atraído una atención crítica desproporcionada, precisamente porque choca con la imagen de la Pardo Bazán feminista que queremos cultivar. No es casual que los estudios críticos de la novela sean de autoría femenina. Marina Mayoral, Raquel Medina, Susan Kirkpatrick, Mary Ellen Bida, Ángeles Ezama Gil, Carmen Pereira Muro, Kathy Bacon, Lou Shannon Deutsch y últimamente Jennifer Smith en su libro de 2021. Todas las investigadoras reconocen que la novela narra el proceso de autodeterminación de la protagonista Lina, que después de conseguir la independencia económica, cuando hereda la fortuna de su tía, de quien resulta ser hija ilegítima, rechaza a sus varios pretendientes. Pero casi todas concluyen decepcionadas que el final de la novela es una claudicación de parte de Pardo Bazán. En este final, Lina se hace pisotear por una prostituta para destruir su belleza, renuncia a su fortuna y consiente a su confinamiento en un asilo de locos, donde finalmente encuentra el amor supremo que ha estado buscando en la unión mística con Jesucristo, su dulce dueño. Kathy Bacon intenta salvar la novela proponiendo que la voz narrativa en primera persona le da a Lina la posibilidad de ser autora de su historia, aunque esta sea no una autobiografía, sino una autotanatografía, la historia de la muerte del yo.
Carmen Pereiro Muro se pregunta si la novela podría ser vista como un ejemplo de la écriture féminine propuesta por el feminismo francés. Pero el feminismo de la diferencia, exaltado por Irigaray, Cixous y Kristeva, no encaja con el feminismo de la igualdad pardo-baciano. Jennifer Smith justifica la representación en esta novela del misticismo como una vía de autorrealización femenina porque contradice la opinión médica de la época que equiparaba el misticismo con la histeria, una enfermedad vista como típicamente femenina que requería la supervisión médica masculina. Pero la novela termina con Lina confinada en un asilo de locos, sometida precisamente a la supervisión médica. Además, Lina no ha elegido este final. Su tío la ha hecho confinar en un asilo de locos para poder apoderarse de su fortuna. El problema principal suscitado por lo que Lou Shannon Deutsch llama el exasperante final de la novela es que la historia de Lina se presenta desde el principio como una versión moderna de la vida de Santa Catalina de Alejandría, filósofa y mártir cristiana, que murió de una manera espectacularmente cruel, despedazada por una rueda armada con cuchillos. Pardo Bazán profesó en varias ocasiones su devoción especial a esta santa y mártir por ser patrona de los filósofos y por el gusto estético representado, según la leyenda, por su palacio noble suntuoso y su vestimenta y joyas lujosas. Ángeles Lezama Gil reproduce una entrevista de 1911, la fecha de publicación de Dulce Dueño, con Carmen de Burgos, en que Pardo Bazán reconoce, cito, «Yo amo mucho la figura de Santa Catalina. En las torres la tengo esculpida en piedra con su después de su muerte, un asiento de sillería bordado por su madre con la efigie de Catalina de Alejandría sobre fondo de oro. Es difícil imaginar a Pardo Bazán bordando. La anécdota nos revela otra faceta de su personalidad compleja. El primer capítulo de Dulce Dueño, que sirve de prólogo narrado por un narrador omnisciente, antes de entrar en la novela como tal, narrada por la protagonista Lina, es una versión de la hagiografía de Santa Catalina de Alejandría, publicada por Pardo Bazán originalmente en blanco y negro en 1901 y reeditada póstumamente con sus otros cuadros religiosos en 1925. En la novela, la biografía de la santa toma la forma de un manuscrito redactado por el canónigo Carranza, quien lo lee en voz alta a petición de Lina, que acaba de descubrir que su nombre de pila verdadera es Catalina, el nombre de la presunta tía de la cual es hija ilegítima. Y además ha encontrado en la capilla de la mansión de su tía, ahora suya, una placa renacentista con la imagen de la santa pintada de esmalte y oro y con joyas incrustadas en su ropa. Deseando estoy saber algo de mi patrona, Lina le dice a Carranza. Entonces el final sacrificial de la historia de Lina está preescrito, solo que la novela termina con la muerte del yo de Lina y no su muerte física, al entregarse al amor divino. Es importante recordar que el camino de perfección adoptado por Lina en la última parte de la novela, que la lleva a servir a una ciega indigente y a su nieta y a cuidar de la niña cuando contrae la viruela, elimina explícitamente la posibilidad de entrar en el convento cercano. El sacrificio del yo tiene que ser un acto independiente.
Además, la entrada en un convento podría ser leída por lectores católicos como un final feliz convencional, a diferencia de la abyección abrazada por Lina al aceptar su confinamiento en un asilo de locos. En este final vemos también un eco de la novela Nazarín de Galdós. Las dos novelas nos dejan con la duda sobre si su protagonista es un santo o un loco, una santa o una loca. Tal vez es igual, dice Lina en el último diálogo de la novela. Pardo Bazán habló sobre las mártires del primer cristianismo en dos ocasiones. En su discurso en el Congreso Pedagógico de 1892, publicado en su nuevo Teatro Crítico, y en su discurso de 1916 en la Residencia de Estudiantes, posterior a Dulcedueño. En ambas ocasiones recurrió al ejemplo de las mártires del primer cristianismo para desmentir la visión contemporánea de la mujer como un ser pasivo y sumiso. El discurso de 1892 repite el tópico decimonónico que Mónica Burguera identifica en textos españoles por primera vez alrededor de 1840, de que el cristianismo ha salvado a la mujer del despotismo oriental. Cito a Pardo Bazán: la grande obra progresiva del cristianismo fue emancipar la conciencia de la mujer, afirmar su personalidad y su libertad moral, de la cual se deriva necesariamente la libertad práctica. Fin de cita. Incluso Pardo Bazán añade, en el primer cristianismo la Iglesia, cito, enseñó a la mujer a afirmar su independencia espiritual, usque ad effusionem sanguinis, fin de cita. Con estas palabras, Pardo Bazán elogia el primer cristianismo por haber incitado a la mujer a desobedecer las normas vigentes, a afirmar su voluntad en el espacio público hasta la muerte si fuera necesario. En el discurso de 1916, Pardo Bazán declararía que el primer cristianismo alentó a las mujeres a ejercer el liderazgo y el misticismo les permitió un tipo único de autoafirmación. Entonces hay que tomar en serio las afirmaciones de Pardo Bazán de que el cristianismo no está reñido con la emancipación de la mujer, aunque estas citas hablan del primer cristianismo y no de la Iglesia de su tiempo, que ella reconoce haber traicionado este impulso igualitario originario. Pero queda el problema de cómo interpretar el exasperante final de Dulcedueño, en que Lina cede su voluntad a su dulce dueño Jesucristo. En que Lina cede su voluntad a su dulce dueño Jesucristo. Hágase en mí tu voluntad, son las últimas palabras de la novela. Desde el principio de la novela, Lina busca un dulce dueño ante el cual ceder su autonomía, lo cual para ella es la definición del amor. Una definición difícil de reconciliar con el feminismo y con la insistencia de Pardo Bazán en otros textos en que la mujer debe ser considerada como un ser independiente. Lina despide a sus dos primeros pretendientes, el primero por hipócrita, al decir que quiere compartir con ella sus planes regeneracionistas, cuando realmente quiere su dinero. Además, tiene mal gusto. El segundo, cuando ella, después de dejarse seducir por sus encantos físicos, le sorprende saliendo de la habitación de su criada. El tercer pretendiente con el cual llega a entablar un noviazgo es un caso más complejo.
Él le promete una relación de amistad y cooperación asexual, parecida a la de John Stuart Mill con Harriet Taylor, que Pardo Bazán tanto admiraba, pero no puede ocultar su deseo sexual hacia ella y despierta en Lina deseos perversos que la llevan a provocar situaciones peligrosas para ver si él realmente es capaz de arriesgar su vida por ella, lo cual termina con la muerte de él. Aparte de la decepción de Lina al descubrir que él se niega a salvarla cuando su barco naufraga en el lago Le Mans, en Ginebra, donde ella ha pagado al barquero para sacar el barco precisamente en un día de tormenta. Este episodio sugiere que de alguna manera oscura, Lina está buscando la anulación del yo a través de la muerte. El resto de la novela, su autodegradación pisoteada por una prostituta a petición suya, su renuncia a su fortuna, el sacrificio de su orgullo de clase al ponerse al servicio de una indigente y su nieta, y la inmersión en lo abyecto al aceptar su confinamiento en un asilo de locos, se puede explicar como un intento de expiar su culpa por haber provocado la muerte de su último pretendiente, además de la continuación de su búsqueda del amor perfecto. En ambos casos, lo que busca es la muerte del yo. El último paso que Lina tiene que dar antes de alcanzar la fusión con un dulce dueño divino es aprender a amar al prójimo, algo que consigue atendiendo a la niña enferma de viruela. Sin embargo, esto no le conduce a una vida dedicada a aliviar el sufrimiento ajeno, como fue el caso de San Francisco de Asís, sino a una vida interior, cortadas todas las relaciones con el mundo, en que se siente disolver en la unión mística con Jesucristo, descrita como un desposorio. Las palabras usadas para describir esta unión mística, calcadas de Santa Teresa, indican un placer en el dolor. Quiero tu dardo, tu cuchillo, hiéreme, hazme pedazos, que equipara el martirio, la rueda de Santa Catalina, hazme pedazos, con el goce supremo. Incluso el amor al prójimo se describe no como la solidaridad con los demás, sino como la interiorización del dolor ajeno como propio. ¿Qué pasa con este masoquismo? Aquí paso a la última parte de la ponencia. Este masoquismo es compatible con el feminismo. Los deseos perversos de Lina, suscitados por su relación con su tercer pretendiente, son para mí lo más interesante de la novela. La deuda de Dulce Dueño con el decadentismo, sobre todo el francés, que Pardo Bazán conocía bien, ha sido señalada en varios estudios. El motivo de atracción de la literatura decadente para Pardo Bazán fue su énfasis en los efectos sensoriales fuertes para producir una estética exquisita. El camino de perfección de Lina la obliga a renunciar a sus gustos exquisitos, pero Pardo Bazán, como autora de la novela, no los renuncia en ningún momento. Voy a saltar un poco la fascinación que ha sido señalada por Ezama Gil de Pardo Bazán con la figura de Salomé en la pintura y literatura francesa. Ezama Gil nos cuenta también que en su conferencia en la Residencia de Estudiantes de 1916, Pardo Bazán vinculó el decadentismo con el catolicismo. Los caracteres de esta literatura fueron el misticismo, el simbolismo, el satanismo, el sadismo
y un largo etcétera, y de estos caracteres nacieron tendencias sentimentales y un catolicismo, no diré que tal cual lo aprobaría un obispo algo escrupuloso, pero catolicismo al fin, opuesto al racionalismo y mirando al materialismo con náusea y horror. Lo que entramos en Dulce y Dueño no es exactamente un rechazo del racionalismo que mira al materialismo con náusea y horror, sino más bien una fascinación con aquello que produce náusea y horror, descrito con una sensibilidad exquisita que lo convierte en algo trascendental y sublime. En la reseña de julio de 1892 de la novela Là-bas de Huysmans, Pardo Bazán rechazó la novela por atea, sacrílega, satánica y antipática. Sugiere que Dulce y Dueño puede haber sido un intento de parte de Pardo Bazán de escribir una novela decadente que fuera una contrapartida católica a lo que la haya repulsado en la obra de Huysmans. Sugiero que también puede haber sido un intento de escribir una novela decadente que corrigiera la tendencia misógina del decadentismo. De ahí la elección de una protagonista y narradora femenina. Podemos hablar de una novela decadente femenina entonces, pero novela decadente feminista. La respuesta depende de lo que entendemos por masoquismo. Para cerrar, quisiera hacer una lectura de la novela Dulce y Dueño a la luz del estudio conocido del masoquismo, lo frío y lo cruel de Gilles Deleuze. Deleuze propone que las tendencias masoquistas contienen un elemento místico. Cuanto mayor la renuncia, dolor, cuanto mayor las ganancias. Deleuze insiste que el masoquismo no es la inversión del sadismo, sino que obedece a un régimen emocional distinto. La característica principal del masoquismo es la espera, el aplazamiento del momento de placer. De ahí la frialdad del masoquista. En Dulce y Dueño, la soberbia de Lina hace de ella una mujer fría. Los deseos perversos que experimenta con respecto a su tercer pretendiente tienen por trasfondo los Alpes, donde ella busca las cumbres nevadas y los glaciares, especialmente los lugares con peligro de avalancha. Al rechazar a sus pretendientes y causar la muerte del último, Lina revela tendencias no sádicas, sino masoquistas. Lo que está rechazando es la posibilidad de encontrar el amor que, sin embargo, busca. Dulce y Dueño es la historia de una espera del placer constantemente diferido. La lectura que estoy haciendo de Dulce y Dueño es una deconstrucción a la luz del análisis del masoquismo de Deleuze, tengo más detalles que dejo para la publicación, como una perversión masculina. A diferencia de la asociación habitual del masoquismo con la mujer. El masoquismo masculino analizado por Deleuze es una perversión porque el hombre suele ocupar una posición de poder con respecto a la mujer. El masoquismo femenino no es perverso porque consiste en acatar las normas sociales convencionales según las cuales el rol natural, entre comillas, de la mujer es la sumisión al hombre. Si interpretamos el masoquismo de Lina en Dulce y Dueño como el masoquismo convencional femenino, entonces hay que admitir que la novela es una claudicación de parte de la Pardo Bazán feminista. Pero si leemos la trayectoria de Lina como una ilustración avant la lettre de la descripción deleuziana del masoquismo masculino,
Quizá podemos decir que su masoquismo perverso es lo que le permite trascender la sumisión femenina. En este caso, la novela podría ser leída como una novela feminista perversa. Bueno. Bueno, grazas a Joe polo esforzo que me consta que fixo por intentar respetar o tempo escaso asignado e como empezamos reivindicando o feminismo dende as contradiccións e rematamos con ese feminismo perverso, pois non sei se hai algunha pregunta efectivamente que queira desenvolver algún destes aspectos. Teño a impresión que a seguinte sesión, en fin, estas cuestións van volver, o sea que se cadra tamén podemos encadear preguntas ou intervencións agora coa seguinte sesión, pero non quero... Si, hai algunha cuestión concreta respecto á intervención de Joe, algún dato, algunha puntualización? Entón, continúa... Sí. Espera polo micro, espera, Chus. Me gustaría, si es posible, si puede abundar un poquito en la relación o las referencias que hace Emilia Pardo Bazán a Santa Teresa de Jesús. Sí, ella ha escrito sobre Santa Teresa, no tengo en la cabeza en este momento exactamente lo que dice, pero sí la elogia mucho. Y además hay, no me acuerdo si es un discurso o... Así creo que es una de las cartas ficticias a Gómez de Avellaneda con respecto a su intento fallido de entrar en la Real Academia Española, donde imagina a Santa Teresa llamando a la puerta de la Real Academia Española y sale una figura masculina y dice, ¡qué horror! Una mujer en la academia. Pues es absolutamente delicioso. Pero sí elogia mucho a Santa Teresa, que además tuvo que luchar mucho, ¿no? Bueno, primero para evadir las pesquisas de la Inquisición, pero también todas esas protestas de modestia falsa que se habló en algún momento en La Coruña como estrategia para salir con la suya. Non sei se a profesora Lama ten algunha opinión ao respecto de hasta que punto a abordaxe que fai Pardo Bazán de Santa Teresa corrobora de alguma maneira esta idea dun catolicismo compatible co feminismo. Ou era unha pregunta Bueno, simplemente non así? era unha pregunta porque me fixo pensar con esta teoría do cristianismo como do primeiro cristianismo como un elemento que permite a protesta da muller, non, fronte á sumisión do mundo oriental, e que Santa Teresa é unha figura que non só protesta ante a propia Iglesia e os usos dominantes na Igrexa nese momento, na súa época, senón que se atreve a fundar, a defender o seu discurso ante as autoridades inquisitoriais. E, ademais, creo que tamén hai un elemento aí con esta idea do sacrificio do eu en función dunha entrega a ese dono espiritual que é unha estrategia, quizáis, ou pode ser unha estrategia para liberarse dos donos terreais. Eu creo que no discurso de Santa Teresa se ve esa estrategia moi claramente, porque eso permite, en realidade, ese dulce dono é a súa voz interior, é o que a ela lle dá a gana de decir que quere facer, ¿no? Sí, lo que me interesa es esa nota perversa que es muy evidente y dulce dueño. Y bueno, he intentado hacer una lectura un poco provocativa, porque realmente es una novela muy difícil de interpretar, pero los deseos de Lina son absolutamente perversos. Se ve la influencia del decadentismo francés con una versión
cristiana de Martínez mezclada, pero es una novela curiosísima. Sí, muchas gracias. Muy, muy sugerente la lectura. Bueno, pois entón, se vos parece, efectivamente, empalmamos estas consideracións coa seguinte mesa. Grazas. Gracias. Que esfuerzo, bien. Gracias. Es moi sugerente el tema.